Mi mamá se rió cuando llegué sola a su exclusiva gala de caridad. Ni siquiera pudo encontrar a alguien dispuesto a venir con ella. Anunció en voz alta antes de ordenar al personal que me movieran a la mesa del fondo. Los invitados se rieron. Sonreí y dije, recuerda este momento. 20 minutos más tarde, el anfitrión tomó el micrófono, por favor. Den la bienvenida a nuestro donante de $50 millones. Y a su esposa. Él caminó directamente hacia mí. El rostro de mi madre se puso pálido. Su mandíbula cayó y el tenedor se le soltó. Mi nombre es Lena Whitmore. Tengo 33 años. Y la noche en que mi madre intentó hacerme parecer indeseada frente a 300 personas. No tenía idea de que mi esposo ya estaba dentro del edificio. Llegué sola a su exclusiva gala de caridad porque eso era exactamente lo que habíamos planeado. En el momento en que vio el espacio vacío a mi lado, levantó su copa de champán y anunció. Miren quién finalmente llegó. Ni siquiera pudo encontrar a alguien dispuesto a acompañarla. Las personas más cercanas a ella se rieron primero. El resto lo siguió porque en los salones de gente adinerada a menudo se confunde la crueldad con él. Permiso. Luego hizo un gesto al personal del evento. Muevan su tarjeta de lugar al fondo. No podemos tener un asiento vacío arruinando la mesa familiar. La coordinadora dudó, pero mi madre era la presidenta de la gala. En segundos, mi nombre desapareció de la mesa 1 y reapareció en la mesa 28. Junto a las puertas de servicio. Mi hermana cubrió una sonrisa con su servilleta. Mi hermano levantó su copa como si mi humillación mereciera un brindis. Podía sentir todos los ojos esperando a que me quebrara. En lugar de eso, recogí mi tarjeta de lugar, miré directamente a mi madre y dije. Recuerda este momento. Ella se rió de nuevo. Oh, Lena, ¿tiene que ser todo tan dramático? Me senté en la parte de atrás y observé el reloj. 20 minutos después, el anfitrión subió al escenario sosteniendo una tarjeta recién revisada. Mi madre se enderezó, lista para dar la bienvenida al donante cuyo dinero, según ella creía, aseguraría su legado social. Damas y caballeros, dijo el anfitrión, por favor. Den la bienvenida a nuestro benefactor de $50 millones y a su esposa. Las puertas del salón de baile se abrieron. Mi madre le sonrió al hombre que entraba hasta que él pasó de largo. Cruzó todo el salón y se detuvo en mi silla. Antes de contarles lo que dijo y como una decisión silenciosa desmanteló el mundo perfecto de mi madre. Díganme, ¿qué hora es donde están y desde dónde están viendo? Quiero ver hasta dónde viaja la historia de Lena esta noche. Mi madre, Victoria Whitmore, había construido su vida en torno a ser vista. En las páginas de la Sociedad de Manhattan, la describían como elegante, incansable y dedicada al servicio público. En casa, la devoción siempre había sido más selectiva. Mi hermana menor, Clara, había heredado la belleza de Victoria. Su soltura en salones llenos de gente y su instinto para convertir la atención en moneda de cambio. Mi hermano menor, Ethan, había heredado el apellido familiar de la manera que le importaba a mi madre. Lo usaba ruidosamente. Yo había heredado la incómoda costumbre de notar lo que no cuadraba. Esa costumbre se convirtió en mi carrera. Era socia en Norhlin Advisory, una firma de gobernanza contratada cuando el dinero, el poder y la reputación se enredaban peligrosamente. Victoria lo llamaba papeleo para ejecutivos nerviosos. Nunca preguntó por qué los clientes me hacían volar por todo el país o por qué dejé de hablar de trabajo después de que ella convirtió un caso confidencial en un chisme de cena. Para ella, Clara era creativa. Ethan era ambicioso. Y yo era difícil porque leía la letra pequeña. La Fundación Horizon Literacy, la obra de caridad insignia de Victoria, celebraba su 20º aniversario en el Wollstonecraft. La invitación mencionaba a Victoria como presidenta fundadora, a Clara como embajadora creativa y a Ethan como asesor estratégico. Mi nombre no aparecía en ninguna parte.
Aunque yo había revisado los documentos de gobernanza de la fundación el año anterior. Encontré divulgaciones de conflictos de intereses débiles. Contratos con proveedores vagos y demasiada autoridad concentrada en la oficina de Victoria. Mi memorando correctivo recibió una sola respuesta. Por favor, deja de convertir el trabajo de mi vida en una de tus aburridas auditorías. Aún así, planeaba asistir, no por aprobación. Me había llevado años romper esa adicción. Iba porque la misión declarada de la fundación, la alfabetización de adultos. La preparación para el empleo y la educación de segunda oportunidad, me importaba. También le importaba a Julian Cross. Julian era mi esposo desde hacía 3 años y el fundador de Cross Meridian. Una empresa de infraestructura en la nube que lo había convertido en multimillonario antes de los 40. Los perfiles públicos lo llamaban despiadado e indescifrable. No sabían que cocinaba cuando estaba ansioso o que pasaba un domingo reparando la estantería de mí. Abuela. Nos conocimos en una conferencia sobre gobernanza después de que yo desafiara su argumento sobre la supervisión de organizaciones benéficas. Me invitó a un café. 18 meses después, nos casamos en una ceremonia civil con 6 testigos. Mantuvimos el matrimonio en privado porque su visibilidad atraía la intromisión. Y mi trabajo requería discreción. La privacidad también fue una petición mía. Sabía que Victoria convertiría nuestro matrimonio en una valla publicitaria. Clara en una oportunidad de networking y Ethan en una propuesta de inversión. 4 meses antes de la gala. La oficina familiar de Julian comenzó a evaluar una importante donación para la educación. Yo recomendé la misión de Geraisen, pero no su gobernanza. Su fundación propuso un compromiso restringido de $50 millones para centros de aprendizaje para adultos. Condicionado a una supervisión independiente, gastos auditados. Contratos competitivos y una junta reestructurada. Victoria sabía que un donante anónimo estaba considerando una donación. No sabía que era Julian ni que su hija estaba insistiendo en salvaguardas. Originalmente, se suponía que el anuncio solo mencionaría a la Fundación Cross Meridian. Luego Victoria llamó 3 días antes de la gala. Ven sola. La mesa familiar está llena y no quiero que una de tus relaciones temporales distraiga la atención. Declara. Julian la escuchó. Podemos quedarnos en casa. Dijo después. Me niego a castigar la misión por su crueldad. Entonces asistimos en tus términos. Dijo él. 48 horas antes de la gala. Su oficina familiar envió al director del evento un paquete de protocolo sellado que contenía los detalles de su llegada. La introducción exacta y una fotografía de boda privada para que el anfitrión pudiera identificarme. La instrucción fue explícita. Anuncien a Julian Cross y su esposa solo después de recibir mi consentimiento esa noche. Por eso llegué sola. Julian estaba arriba mientras los directores independientes firmaban el anexo de gobernanza que protegía la donación del control de Victoria. Victoria apenas notó mi vestido azul marino o el anillo de bodas que llevaba en mi mano derecha en público. Solo vio el espacio vacío a mi lado y una oportunidad. Lena, dijo lo suficientemente alto como para que las mesas más cercanas la oyeran. Sigues insistiendo en que prefieres tu propia compañía. Clara se apartó de un fotógrafo. Tal vez su cita descubrió que se requería conversación. Ethan se rió en su bebida. Donantes. Miembros de la junta y conocidos se unieron a ellos porque reírse con Victoria era más seguro que decepcionarla. Victoria llamó a la coordinadora de asientos, Marisol, y señaló mi tarjeta de lugar. Tenemos una adición de último minuto en la mesa familiar. Pon a Lena en la 28. Marisol miró el plano. Señora Whitmore, la mesa 28 está al lado de la entrada de Catherine. Perfecto. Lena aprecia la independencia. Así es como lo hacía ella. Convirtiendo el rechazo en un favor y la humillación en una prueba de mi personalidad. Mientras Marisol levantaba mi tarjeta, Victoria se dirigió a Malcolm Price. Un patrocinador importante.
Mi hija mayor siempre ha sido demasiado independiente, dijo con una risa comprensiva. Eventualmente, dejas de intentar rescatar a las personas que prefieren estar solas. No solo se estaba burlando de mí. Estaba vendiendo una historia sobre mí. Por un segundo, volví a tener 16 años. De pie junto a un trofeo de debate sin abrir mientras Victoria redirigía a todos hacia las fotografías del recital de Clara. Luego sentí el borde liso de mi anillo de bodas bajo mi pulgar. El recuerdo se desvaneció. Recuerda este momento, le dije. Victoria me descartó con una sonrisa y volvió con sus admiradores. Seguí a Marisol hasta la mesa del fondo sin bajar la cabeza. Había pasado años creyendo que el silencio me hacía débil. Esa noche. El silencio era simplemente la última cortesía que ofrecía antes de que llegara la verdad. La mesa 28 estaba situada entre las puertas de la cocina y una columna que bloqueaba la mitad del escenario. Sus invitados simplemente habían sido clasificados como poco importantes por el mapa social de Victoria. Una bibliotecaria jubilada, 2 directores de programa. Un voluntario de toda la vida y un instructor cuyo nombre Victoria había pronunciado mal. Me hicieron sitio sin preguntar por qué me habían enviado allí. Su amabilidad expuso cuán plenamente había esperado que los extraños siguieran el ejemplo de mí. Madre. La bibliotecaria jubilada se presentó como June y asintió hacia la mesa familiar. Lo manejaste con más gracia que las personas que lo causaron. Práctica, dije. En el escenario, Victoria se llevó una mano al pecho y habló sobre la dignidad. Describió a adultos avergonzados de no poder leer una solicitud de empleo. Su voz tembló en los momentos adecuados. Cuando la cámara se acercó, una lágrima apareció a la señal. Ninguna persona debería sentirse invisible, declaró. La sala aplaudió. Miré fijamente a la mujer que había movido a su hija detrás de una columna. Su crueldad rara vez era incontrolada. Estaba pulida y se expresaba con suficiente encanto como para que oponerse me hiciera parecer inestable. De niña, me clavaba la uña del pulgar en la muñeca cada vez que me borraba públicamente. Me encontré haciéndolo de nuevo. Me detuve. ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras la persona que te dio la vida te convertía en un chiste? ¿Ante cientos de ojos observadores? Mi teléfono vibró debajo de la mesa. Apareció un mensaje de Julian. El anexo está firmado. La Junta aceptó todas las salvaguardas. Puedo irme en privado o podemos proceder. Tu elección. Encima había una fotografía enviada al director del evento. Nosotros fuera del ayuntamiento. Riendo mientras el viento casi se lleva nuestro certificado de matrimonio. Sin ceremonia en Aspen ni fotógrafo de revista. Solo 6 testigos, 2 anillos y una promesa nunca utilizada como palanca. Escribí procede. Luego añadí, camina primero hacia la mesa del fondo. Su respuesta llegó de inmediato. Siempre. Esa palabra me tranquilizó. Había rechazado las ofertas anteriores de Julian para confrontar a mi familia. No quería que otra persona poderosa definiera mi identidad. La revelación fue mi decisión y las condiciones de la donación provinieron de mi análisis. Julian no me estaba rescatando. Estaba al lado de una mujer que había dejado de rescatar a quienes la herían. El director del evento recibió un sobrecolor crema. Leyó la tarjeta y me comparó discretamente con la fotografía privada. Nuestras miradas se encontraron. Asentí. El reloj marcaba las 7:34. Victoria aceptó elogios antes del anuncio. Diciéndole a Malcolm que su estrategia de cultivo personal había asegurado al donante. Clara posó junto al logo de la fundación. Ethan repartió tarjetas de visita y llamó a Geraisen, nuestra plataforma familiar. A las 7:37, el anfitrión se acercó al micrófono. Victoria ocupó su lugar junto al escenario. Con los hombros erguidos y la barbilla inclinada hacia las cámaras. La anfitriona comenzó agradeciendo a la Junta y a los directores regionales. Luego hizo una pausa. Tenemos un último anuncio.
Una pantalla se iluminó con el emblema de la Fundación Cross Meridian. Las sillas se movieron. Los teléfonos se levantaron. Alguien susurró, «Eso es dinero serio». El rostro de Victoria se transformó en triunfo. Ethan se enderezó la chaqueta. Clara se movió hacia el pasillo. La anfitriona levantó la tarjeta revisada. Nuestro benefactor solicitó que la presentación de esta noche reflejara no solo su compromiso, sino también a la persona cuyo juicio lo trajo a esta misión. Victoria sonrió más ampliamente, aparentemente asumiendo que la frase se refería a ella. Por favor, den la bienvenida al fundador de Cross Meridian y al donante principal detrás de un compromiso de $50 millones para la alfabetización de adultos. El señor Julian Cross y su esposa. Las puertas principales se abrieron. Durante 3 segundos completos, Victoria lució radiante. Luego Julian entró, ignoró el escenario y comenzó a caminar hacia el fondo del salón de baile. Julian cruzó el salón de baile con una certeza serena. Su director de seguridad se quedó cerca de las puertas mientras un consejero independiente lo seguía, con los documentos de donación firmados. Los invitados lo reconocieron casi al instante. Murmullos y teléfonos levantados lo siguieron de mesa en mesa. Victoria se interpuso en el pasillo para saludarlo. Señor Cross, dijo, extendiendo ambas manos. ¡Qué honor tan extraordinario! Soy Victoria Whitmore, la mujer detrás de Horizon. Julian se detuvo justo lo suficiente para ofrecer un asentimiento formal. ¿Sé quién es usted? Su sonrisa se tensó mientras buscaba a la esposa detrás de él. Clara se posicionó cerca del fotógrafo. Ethan se paró junto a Malcolm, esperando entrar en la fotografía histórica. Julian rodeó a Victoria. La sala se silenció a medida que su destino se hizo evidente. Pasó la mesa 1, ignoró a Clara y a Ethan. Y continuó hacia las puertas de servicio hasta llegar a la mesa 28. Me puse de pie. Su rostro se suavizó. Hola, Lena. Hola, Julian. Giró mi anillo de bodas a su posición correcta y me besó la frente. El gesto íntimo se sintió más fuerte que un aplauso. La mandíbula de Clara cayó. Su tenedor golpeó su plato y cayó. Ethan bajó su copa. Victoria permaneció en el pasillo, con la mano extendida, el color desapareciendo de su rostro. Julian miró mi tarjeta de lugar. Luego las puertas de catering que se abrían y cerraban detrás de mí. Sentaron a mi esposa aquí. June respondió antes de que yo pudiera. Su madre lo hizo. Un sonido nervioso cruzó la sala mientras la gente se daba cuenta de que habían elegido el lado equivocado de una crueldad pública. Victoria se recuperó lo suficiente como para acercarse a nosotros. Lena, seguramente vas a explicar esto. La enfrenté. ¿Explicar mi matrimonio o explicar por qué tu mayor donante tuvo que cruzar la sala para encontrar a tu hija junto a la cocina? La pregunta no era para la audiencia. Era para ella y no tenía respuesta. Esto es absurdo, dijo Clara mientras se apresuraba hacia nosotros. No puedes casarte en secreto con Julian Cross y revelarlo en la gala de mamá como si fuera un truco publicitario. Yo no organicé tus comentarios en la entrada, dije. Yo no moví mi asiento. No le pedí a nadie que se riera. Pero sabías que él era el donante. Sí. La respuesta los sorprendió más que una negación. Ethan se abrió paso hacia nosotros. ¿Por qué Cross Meridian daría $50 millones a una fundación sin decírselo a su asesor estratégico? La consejera abrió su carpeta. Porque el acuerdo fue negociado con un comité independiente de la Junta, señor Whitmore. Usted fue excluido debido a un posible conflicto de intereses. Ethan entendió la advertencia. Victoria miró hacia el anfitrión. Deberíamos continuar esto en privado. Señor Cross, el escenario está esperando. Hemos preparado fotografías y una presentación sobre el legado de la familia Whitmore. La mano de Julian descansaba ligeramente en el centro de mi espalda. La donación no es un tributo a la familia Whitmore.
Las cámaras cerca del escenario continuaron grabando. Victoria se dio cuenta y bajó la voz. Por supuesto, se trata de la misión. Eso es lo que quise decir. Entonces Lena debería estar en el escenario, dijo Julian. La fundación no habría recibido este compromiso sin ella. Mi madre me miró fijamente como si la mujer junto a Julian hubiera robado mi rostro. Durante años, me había explicado a las salas antes de que yo pudiera hablar. Ahora no podía controlar una sola frase. El anfitrión nos invitó a pasar adelante. Julian me hizo un gesto para que caminara primero. El camino de regreso al escenario se sintió más largo que su caminata hacia mí. Pasé junto a personas que se habían reído 20 minutos antes. Varios bajaron la mirada. Una mujer articuló con los labios, lo siento. Malcolm Price se alejó de Victoria, creando un espacio visible entre ellos. En el escenario, el anfitrión le pidió a Julian que dijera unas palabras. Tomó el micrófono. La fundación de Cross Meridian invierte donde una misión sólida se corresponde con una sólida. Rendición de cuentas. ¿Comenzó? Los educadores de Geraisen hacen un trabajo excepcional. Sus equipos regionales han cambiado miles de vidas de adultos. Nos comprometemos con $50 millones durante 10 años para expandir ese trabajo. Los aplausos surgieron, pero esperó a que terminaran. Esta donación se rige por un acuerdo firmado esta noche. Los fondos están restringidos a los programas. Los contratos serán revisados competitivamente, las auditorías se harán públicas sin ningún donante. Fundador, asesor o miembro de la familia controlará el dinero. Ethan se quedó inmóvil. Victoria se dio cuenta de que la donación salvaría la fundación, pero nunca le pertenecería. Julian continuó, la persona que insistió en esas protecciones fue mi esposa. Lena Whitmore Cross. Ella creía que la misión merecía apoyo. Incluso cuando sus líderes desestimaron su consejo. Separó el valor del trabajo de la forma en que había sido tratada. Eso es integridad. El aplauso comenzó en la mesa 28. June se levantó primero, luego los directores de programa, y luego gran parte del salón de baile. Me sentí expuesta, no triunfante. La misma sala ahora aplaudía porque un multimillonario había dicho mi nombre. Su aprobación cambiaba demasiado rápido como para confiar en ella. Julian me ofreció el micrófono. Miré a Victoria. Me lanzó una mirada de advertencia que conocía desde la infancia. No avergüences a esta familia. Me volví hacia la audiencia. Revisé Geraisen porque creo en sus maestros, dije. La gente en las mesas del fondo. En las aulas nocturnas y en las oficinas regionales son la razón por la que esta organización merece un futuro. Esta donación pertenece a su trabajo, no a mi matrimonio, apellido o al legado social de nadie. Victoria se acercó al escenario. Pero la consejera independiente bloqueó silenciosamente las escaleras. La dignidad no puede ser una palabra utilizada solo en vídeos de recaudación de fondos. Debe gobernar como una institución trata a las personas cuando la amabilidad no trae ninguna ventaja. El nuevo acuerdo hace que eso sea medible. Sin acusaciones, sin alzar la voz. No necesité ninguna de las dos cosas. Todos en el salón de baile entendieron. Después de devolver el micrófono, Victoria empujó a la consejera y subió por las escaleras laterales. Una hermosa sorpresa, dijo con demasiada alegría. Mi hija es reservada. Naturalmente, le di espacio a la pareja mientras cultivaba esta asociación tras bambalinas. Con una mentira sin esfuerzo, transformó la ignorancia en discreción y mi trabajo en su estrategia. Me acerqué de nuevo al micrófono. Supiste el nombre de mi esposo hace 30 segundos. La sala se congeló. La sonrisa de Victoria permaneció en su rostro, pero nada detrás de ella se movió. Lena, susurró. Y hace 9 meses, rechazaste el plan de gobernanza que acabas de elogiar. Conservé el correo electrónico. Malcolm se alejó del escenario y comenzó a hablar urgentemente con otro miembro de la junta.
Por primera vez esa noche, Victoria no tenía una versión utilizable de los hechos. El anfitrión anunció un intermedio, pero nadie se movió. El salón de baile se había convertido en un tribunal sin juez. Victoria me jaló detrás de la cortina del escenario. Clara y Ethan la siguieron. Julian se mantuvo lo suficientemente cerca para ayudar. Pero lo suficientemente lejos para dejarme hablar. «¿Planeaste esto?», dijo Victoria. Su voz era baja y temblorosa. «Viniste aquí decidida a humillarme. Tú anunciaste que nadie me quería. Me moviste al fondo. Mentiste sobre arreglar una donación de la que no sabías nada. ¿Qué parte planeé yo?». Clara se cruzó de brazos. «Podrías habernos advertido. Podrías haber preguntado por mi vida. Somos tu familia». Ethan espetó. «Mantener tu matrimonio en secreto afectó nuestros intereses». Ahí estaba. No mi felicidad ni 3 años perdidos. Sus intereses. «Mi matrimonio no es un activo familiar», dije. «Tampoco lo es la donación». Victoria miró más allá de mí, hacia Julian. Su tono cambió al instante. «Señor Cross. Me disculpo por este malentendido. Lena y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Pero las familias bromean. Seguramente entiende lo sensibles que pueden ser las hijas». Julian la miró a los ojos. «Una vez creí que la familia de mi esposa sería el lugar donde ella sería más valorada. Esta noche, aprendí que estaba equivocado». Habló lo suficientemente alto como para que la primera fila lo oyera. La frase viajó hacia afuera en susurros. Victoria abrió la boca. No salió ningún sonido. 1 segundo. 2, 3. 4, 5. El silencio despojó cada título que usaba como armadura. Era una madre parada bajo su eslogan sobre la dignidad después de declarar a su hija indeseada. Clara intentó recuperar el control. «Este sigue siendo el evento de mamá. Deberíamos terminar el programa y discutir las quejas privadas mañana». La humillación fue pública. Dije que la verdad también puede permanecer pública. Ethan se dirigió a Julian. «Hay oportunidades comerciales entre Cross Meridian y mi firma. Deberíamos saberlo». Julian dijo que esa era la respuesta más corta de la noche y la que Ethan sintió más profundamente. Victoria me agarró del antebrazo. «No te alejes de mí mientras la gente está mirando». Le quité la mano. Que la gente mirara era el punto cuando te burlaste de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas siempre llegaban cuando las consecuencias entraban en una habitación. Hice una mala broma. Tomaste una decisión, y luego otra. La broma, la mesa, la historia sobre rescatarme, la afirmación de que arreglaste esta donación. Un error puede ser reparado. Un patrón debe ser confrontado. Detrás de nosotros. 2 miembros de la Junta Independiente le pidieron a Victoria que se uniera a ellos en una sala de conferencias privada. Ella los ignoró. Si te vas ahora, la prensa asumirá que esta familia está dividida. Está dividida. Piensa en Geraisen. ¿Lo hice? Por eso el dinero está protegido de todos nosotros. El miedo se convirtió en ira. Siempre me has resentido. Ahora te casaste con dinero y crees que eso te hace poderosa. La antigua Lena habría enumerado sus logros. Ahora entendía que defenderme aceptaba su derecho a celebrar el juicio. No, dije, el poder es saber que ya no necesito que me entiendas. Volví al escenario y pedí el micrófono por última vez. Gracias a los educadores, directores de programa, voluntarios y miembros responsables de la Junta de Geraisen. Le dije a la sala. Mi esposo y yo honraremos cada centavo del compromiso firmado esta noche. También honraremos cada disposición de rendición de cuentas. No discutiré más sobre mi familia en un evento destinado a servir a los aprendices adultos. Querías que todos aquí vieran quién era yo. Ahora lo han hecho. Julian y yo salimos por las puertas principales sin prisa. June apretó mi mano.
Marisol susurró una disculpa. Los invitados que se habían reído formaron un pasillo de miradas bajas. En el coche, Julian esperó hasta que el hotel desapareció detrás de nosotros antes de hablar. ¿Quieres que la fundación se retire? No. Los maestros no hicieron nada malo. ¿Quieres que presione a la Junta para que destituya a Victoria? No. La presión le permitiría llamarse mi víctima. El acuerdo requiere una revisión independiente. Deja que los hechos elijan. Me tomó la mano. ¿Y qué quieres para ti? Miré el anillo ahora visible en mi dedo. Distancia y el derecho a dejar de hacer que su comodidad sea más importante que mi realidad. Mi teléfono se llenó de mensajes de parientes que ignoraron mis últimos 3 cumpleaños. Reporteros que buscaban comentarios y invitados que ofrecían disculpas autoprotectoras. Lo puse boca abajo. Por una vez, no necesité manejar la reacción. La verdad había entrado en la sala. Podía hacer su propio trabajo. Por la mañana, un vídeo de 43 segundos de la gala tenía 2 millones de vistas. Comenzaba con Victoria declarando que nadie asistiría conmigo y terminaba con Julian girando mi anillo de bodas hacia afuera. La risa de Victoria, el tenedor caído de Clara y la caminata hacia la mesa 28 contaron la historia. La junta de Geraisen se reunió esa mañana. Al mediodía, 3 patrocinadores habían suspendido su apoyo en espera de la revisión. Malcolm dejó el comité anfitrión de Victoria, diciendo que el liderazgo caritativo requería practicar en privado la dignidad que anunciaba públicamente. La Junta puso a Victoria en licencia porque el acuerdo de donación requería un liderazgo independiente durante una investigación de ética. Victoria me llamó 14 veces. Clara envió un mensaje. Arregla esto antes de que nos destruya. Ethan envió 3. El último decía: ¿sabes cómo los mercados reaccionan de forma exagerada? Dile a Julian que aclare que la familia está unida. Respondí una vez a los 3. La revisión es independiente. No interferiré. Esa respuesta los enfureció porque la interferencia era el lenguaje familiar que mejor entendían. 2 días después, Victoria llamó al incidente bromas familiares editadas sin contexto en la televisión y atribuyó el regalo de Julian a meses de construcción de relaciones por parte de los Whitmore. Sonrió hasta que el presentador mostró mi correo electrónico sobre la gobernanza. Yo no lo había filtrado. El Consejo Externo solicitó advertencias previas y la Junta publicó el memorando con mi permiso. Después de que Victoria afirmara que ella diseñó las salvaguardas. Identificaba contratos con partes relacionadas no revelados. Licitaciones débiles y gastos impulsados por la imagen. Su respuesta, tus aburridas auditorías, apareció debajo. Su sonrisa se desvaneció en la televisión en vivo. La revisión tomó 6 semanas. Me recusé de las entrevistas familiares y presenté documentos solo a través de un abogado. Victoria lo llamó una campaña de venganza. El rastro de papel mostraba algo peor. No tuve que dirigir nada. Los investigadores encontraron que la agencia de Clara había recibido un contrato de $180. 000 sin licitación abierta. Las actas llamaban al proveedor independiente, ocultando que su propietaria era la hija de Victoria. Clara facturó fotografía de lujo, estilismo y viajes vinculados a su perfil. La entidad de Ethan recibió $96,000 por informes reciclados e introducciones de donantes. Victoria había aprobado ambos arreglos a través de un comité cuyos miembros creían que los proveedores eran profesionales no relacionados. Victoria también había mejorado la decoración y la hospitalidad de la gala más allá del presupuesto, clasificando los servicios para invitados personales como cultivo de donantes. Los auditores rechazaron $412,000 en cargos no respaldados. Las consecuencias fueron más lentas que un caso criminal dramático y más destructivas para las personas que adoran la reputación. La Junta notificó a la Oficina de Caridades del Estado, rescindió los contratos de Clara y Ethan. Exigió el reembolso y presentó correcciones públicas.
Los abogados de Victoria negociaron el reembolso en lugar de impugnar documentos que llevaban su firma. Para cubrir el reembolso, los honorarios legales y los sobrecostos de la gala. Vendió el apartamento de Palm Beach que había pasado 10 años presentando como prueba de que los Whitmore pertenecían a las familias de dinero antiguo. La Junta votó por unanimidad para destituirla. Para evitar que una destitución formal dominara las noticias, Victoria podía renunciar. Entregar su cargo y disculparse sin culpar a la edición, el estrés, el humor o a mí. ¿Renunció? El daño no se detuvo con ella. El cliente de belleza más grande de Clara invocó una cláusula de moralidad. Y 2 clientes más pequeños lo siguieron. Su agencia perdió su oficina. Publicó sobre mujeres celosas que usan el éxito como arma. Pero los comentarios repetían 4 palabras. La mesa 28 recuerda. Los socios de Eisen pausaron una adquisición después de enterarse de que omitió los pagos de Geraisen. De un cuestionario de conflictos. Un inversor se retiró, colapsando el acuerdo. Fue apartado de las reuniones con clientes. Despojado de la autoridad para firmar y sometido a una revisión de divulgación de 5 años. Renunció y abrió una consultoría más pequeña bajo su segundo nombre. El mundo social de Victoria desapareció por pulgadas. Las invitaciones se perdían. Los almuerzos se posponían y 2 juntas aceptaron renuncias antes de que ella las ofreciera. En un evento benéfico de un museo. Sus asientos vecinos vacíos fueron comparados en línea con la mesa 28. Antiguos aliados dijeron a los periodistas que siempre lo habían desaprobado. Las multitudes crueles son leales solo mientras la crueldad es rentable. Victoria amenazó con demandarme por difamación. Su abogado retiró el borrador después de revisar la grabación, los contratos, la entrevista y el correo electrónico. Una demanda habría hecho público cada mensaje interno. Por primera vez en su vida, Victoria no podía comprar, encantar, amenazar o editar su camino hacia una mejor versión de la verdad. Geraisen sobrevivió. La junta reestructurada añadió educadores, un antiguo alumno, un auditor y directores independientes. El presupuesto de branding de Clara se convirtió en clases nocturnas. La asignación de Eisen financió becas de transporte. La primera entrega de Julian entró en cuentas restringidas y monitoreadas de forma independiente. Visité un nuevo centro de aprendizaje sin cámaras. Un director de programa de la mesa 28 me mostró un aula financiada con la primera entrega. En su pared se leía: la dignidad es lo que practicamos cuando nadie importante está mirando. Me quedé debajo de ella más tiempo de lo que esperaba. La venganza no fue que mi familia perdiera estatus. Fue que todo lo que habían tratado como poco importante, las mesas del fondo, el personal ignorado, los controles aburridos, la hija que leía la letra pequeña, se convirtió en la fuente de supervivencia de la fundación. Sus nombres desaparecieron de las puertas. El trabajo continuó sin ellos. La disculpa escrita de Victoria llegó 4 meses después de la gala. El primer borrador llegó a través de su publicista y se refería a un doloroso malentendido. Lo devolví sin leer después de la primera frase. El segundo culpaba al agotamiento. También lo devolví. El tercero llegó de su puño y letra. Escribió que me había humillado porque hacerme más pequeña siempre la había ayudado a sentirse más grande. Admitió que solo se fijaba en Clara y Eisen cuando su éxito se reflejaba bien en ella y que se fijaba más en mí cuando amenazaba la historia familiar que ella prefería. No le pidió a Julian que le devolviera su puesto. No mencionó el apartamento, las invitaciones perdidas o el dinero. Acepté una reunión bajo 3 condiciones, un lugar neutral, sin publicista y sin intentos de usar nuestra conversación para reconstruir su imagen. Llegó sin maquillaje por quizás la primera vez que podía recordar. A mitad de su disculpa, comenzó a decir que había estado bajo presión. Levanté la mano. Sin explicaciones disfrazadas de responsabilidad. Se detuvo. Luego comenzó de nuevo. No la perdoné esa tarde.
El perdón ofrecido bajo presión es solo otra actuación. Le dije que podíamos comunicarnos por correo electrónico durante 6 meses. Sin galas familiares, sin fotografías. Sin referencias a Julian en conversaciones de recaudación de fondos. Si minimizaba el pasado o usaba mi vida como moneda social, el contacto terminaría. Clara finalmente envió una disculpa directa sin mencionar a sus clientes perdidos. Ethan devolvió las tarifas en disputa y dejó de llamarme vengativa. Acepté sus palabras como información, no como prueba. El cambio tendría que convertirse en un patrón antes de que confiara en él. Julian y yo hicimos público nuestro matrimonio en nuestros propios términos con una fotografía de una cena de aniversario tranquila. El pie de foto no contenía ninguna valoración de la empresa. Ningún apellido familiar y ninguna explicación. Simplemente decía, 3 años casados, todavía eligiéndonos el uno al otro. Ya no me siento en mesas donde pertenecer requiere mi silencio. Ya no confundo ser necesitada con ser amada. Y ya no escondo las partes más brillantes de mi vida para proteger a personas comprometidas con malinterpretarme. Victoria una vez me empujó al fondo de un salón de baile porque creía que la proximidad al poder determinaba el valor humano. Lo que nunca entendió fue que la mesa del fondo me enseñó la última lección que necesitaba. La dignidad no proviene de donde alguien te sienta. Proviene del momento en que te pones de pie. Reclama tu propio nombre y deja de pedir permiso a la gente cruel para existir. Si la persona que te empujó al fondo quisiera volver a subir usando tu éxito, ¿le darías la mano o la dejarías aprender a nadar por su cuenta? Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Todas las situaciones en la historia son creadas solo para entretenimiento, educación y reflexión. Esperamos que les recuerde que algunas personas solo respetan un límite después de darse cuenta de que ya no pueden cruzarlo. Para entonces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo puede ser mantener ese límite firmemente en su lugar.